El 7 de julio de 1853, el comodoro estadounidense Matthew Perry, al frente de una flota militar, de una armada, llega frente a las costas, frente a las playas de Edo, que era el nombre que recibía entonces Tokio, con el objetivo, con la finalidad de abrir por la fuerza los puertos japoneses al comercio internacional. Desde el siglo XVI, Japón había comenzado a sufrir una invasión justamente de ese comercio internacional. Esas potencias europeas se habían expandido por el Pacífico, España, Portugal, Holanda e Inglaterra, y habían tratado en esa expansión de controlar pues al Japón, invadiéndolo por lo pronto con productos comerciales europeos y también con misioneros, con religiosos, tanto católicos como protestantes. Es una invasión en dos sentidos, sentido comercial y sentido cultural. Y eso estaba creando grandes problemas al Japón y sobre todo desorganizándolo culturalmente desde el punto de vista religioso por la penetración del cristianismo. Los europeos habían aprovechado que el Japón en esa segunda mitad del siglo vivía una secuencia de guerras civiles, entre clanes, entre grupos. Pero a principios del siglo XVII, uno de esos clanes, el clan Tokugawa, pasó a controlar el poder. Los emperadores se convirtieron de alguna manera en instrumentos de esos shogunes o esos gobernantes japoneses. Y esos gobernantes Tokugawa decidieron poner orden para rescatar la cultura japonesa y la posibilidad de que el Japón conservara su independencia. Y entonces empezaron a perseguir a los comerciantes europeos, sacaron a los comerciantes europeos del Japón y sobre todo persiguieron y sacaron a los misioneros y ejecutaron una buena parte de ellos. De tal modo que para las primeras décadas del siglo XVII, el Japón cerró sus puertos al comercio internacional, cerró sus puertos a la penetración cultural europea y dejó simplemente abierto al sur el puerto de Nagasaki para comerciar con China y para comerciar con los holandeses, que fue la única potencia europea que, por ser más hábil y más cuidadosa, logró que le permitieran un comercio limitado con el Japón. Así se mantuvieron las cosas hasta mediados del siglo XIX. El Japón no es que se cerró al conocimiento tecnológico europeo, sino que trató de filtrarlo y utilizarlo, pero de todas maneras sus puertos estaban cerrados al comercio. Y en el siglo XVIII y XIX, cuando se produce la revolución industrial en Europa y los países europeos alcanzan una expansión mayor y sobre todo una potencialidad militar mayor, esos países quieren abrir a la fuerza, como han hecho con China, abrir al Japón al comercio internacional. Pero no son los europeos los que lo hacen, sino los estadounidenses que así muestran desde temprano su vocación colonialista, imperialista, en este caso sobre el Pacífico. Ya lo habían hecho contra México unos años antes. Y así, un día como hoy, de 1853, llega a las costas del Japón, frente a Edo, que era el nombre que recibía entonces la capital, Tokio, a abrir el Japón al comercio internacional. Los altos funcionarios japoneses que lo reciben le dicen que desplace sus tropas, su flota, hacia el puerto de Nagasaki, que es el puerto que está abierto para el comercio. Pero Perry dice que no, y que él trae una carta del presidente de los Estados Unidos, Millard Fillmore, para el emperador. Y bajo esa presión y esa amenaza militar lo llevan entonces a hablar con el emperador, algo absolutamente excepcional. Y lo que le dice Perry, pues lo que dice Fillmore en la carta, es que si el Japón se niega a abrir sus puertos al comercio internacional, él, Perry, va a regresar unos meses después con una flota militar mucho más grande para abrir el Japón a la fuerza al comercio internacional. El Japón se queda reflexionando después que Perry se retira y Perry regresa entonces en febrero de 1854 a la cabeza de una flota mucho mayor y logra finalmente que los japoneses se rindan y que los japoneses decidan abrir sus puertos al comercio internacional, que en este caso es fundamentalmente el comercio estadounidense. Perry es un personaje nacido en 1794, que desde temprano se dedicó a la milicia y a la marina, que tuvo participación en la guerra de independencia de los en la segunda guerra de independencia de los Estados Unidos, es decir, el enfrentamiento contra la invasión inglesa de 1812-1814, destacó allí y sobre todo destacó en la criminal invasión de los Estados Unidos contra México en 1846-48, cuando los Estados Unidos le robaron la mitad de su territorio a México. Perry fue uno de los oficiales navales que participó en el ataque militar contra Veracruz,
en el ataque contra Tabasco. Y lo premiaron justamente en 1852, dándole como misión la de ir a la cabeza de una flota a tratar de abrir los puertos japoneses al comercio internacional, cosa que Perry logra entonces a partir de esta fecha, 7 de julio de 1853, y que remata en febrero de 1854, cuando los japoneses se ven obligados a firmar un tratado con los Estados Unidos y abrir sus puertos al comercio internacional. El Japón, a pesar de todo, no fue colonizado, y el Japón logró de alguna manera garantizar su independencia, incluso aprovechar esta apertura para adquirir tecnologías europeas y alcanzar un desarrollo distinto al desarrollo sometido y colonizado de otros países asiáticos. Pero esa es otra historia que correspondería comentar en otra oportunidad, no en esta.